Oye, damos inicio entonces al curso de Geografía e Historia de Guatemala y daremos seguimiento a la guía 6 con el tema conflicto armado interno, ¿se recuerda? Yo les expliqué que el conflicto armado interno es conocido como la Guerra Fría en Guatemala. Les expliqué que duró 36 años. La historia habla desde el año 1960 al año 1996. Si ustedes se la cuenta, justo ahí abarcan 36 años. Pero si se recuerdan, en la guía 5 de la unidad pasada estuvimos hablando del proceso de contrarrevolución. Y se recuerdan que les expliqué que ese fue un proceso político en donde derrocaron el gobierno del presidente Carlos Castillo Armas hasta llegar a su muerte. Esto fue en el año 1957, en donde se abre paso a lo que fue el conflicto armado interno. Mire, pues desde el 1957 tuvimos en la presidencia a Carlos Castillo Armas. Del 57 hasta el año 1996, a finales, el presidente que se encontraba en Guatemala era Álvaro Irigoyen. Pero en todos estos presidentes hay presidentes que resaltan unos más que otros por su sistema de gobierno, por lo que en ese momento se vivió, quizá porque aperturó alguna ley o porque creó alguna institución que benefició el desarrollo de los guatemaltecos, en fin, un gran proceso. ¿Cómo empieza el conflicto armado interno? Miren, pues, es conocido como la Guerra Fría. ¿Por qué? Yo les explicaba lo siguiente. Bueno, ahorita vamos a regresar a algo de Castillo Armas, porque esto no lo vimos la semana pasada, pero yo les explicaba lo siguiente. Miren, pues, ¿qué se dio durante el conflicto armado interno? Primero, el conflicto armado interno fue una guerra que se levantó el 13 de noviembre de 1960, ¿sí? ¿Quién levantó o quién creó ese enfrentamiento? Yo les explicaba. Imaginemos que todos ustedes son generales del ejército, todos ustedes. Pero, y supongamos que yo soy el presidente. Algunos van a estar de acuerdo con mi forma de llevar el sistema y otros van a estar en desacuerdo. Entonces empezaron de manera oculta o clandestina a crear grupos organizados. En ese entonces, 3 años atrás, Carlos Castillo Armas había deteriorado de una u otra manera o había afectado los intereses de Estados Unidos en Guatemala. Entonces ellos estaban enojados. Entonces este presidente, además de haber hecho eso, permitió que tropas militares que no eran de Guatemala, sino que eran guerras que se estaban viviendo en otros países, como por ejemplo Cuba, vinieran acá a Guatemala el ejército a prepararse. ¿A cuenta de qué? Entonces empiezan los mismos militares a organizarse de manera oculta o clandestina para irse en contra del mismo gobierno. El conflicto armado interno no es una guerra de la población indígena, sino sigue siendo una lucha de poder. Entonces, viene Estados Unidos y les empieza a proporcionar armas. Bueno, pero pasa un momento en donde esos militares son sorprendidos de lo que ellos estaban haciendo y el ejército los desecha. Algunos murieron en esa guerra y otros lograron huir para crear un grupo organizado e irse en contra del gobierno. Entonces, Estados Unidos aprovecha y de manera clandestina, la historia dice que empieza a ingresar armas a Guatemala. Pero esos militares, no solo se quedó ese grupo de militares que estaba en contra del gobierno, sino que empezaron entonces ahí sí ya a involucrar al pueblo, porque empezaron a irse a las áreas rurales y a decirle a los campesinos que se fueran en contra del gobierno. Entonces la lucha fue una lucha militar, no una lucha de la población indígena. Entonces eso es lo que inicia en el 13 de noviembre de 1960. En 1952 se creó la ley de la reforma agraria. Yo ya les expliqué en qué consistía esta ley. A muchos campesinos le robaron sus tierras, los despojaron de manera violenta. Algunos en la lucha por quererla recuperar murieron. Entonces a eso se le conoció como expropiación. El gobierno quitó, sacó de fincas y el campesino se quedó sin un lugar donde vivir y mucho menos cómo sustentar a su familia. Entonces la reforma agraria fue un levantamiento de la población campesina porque ellos querían que le regresaran sus tierras y que les dieran una oportunidad de generar ingresos. Entonces, en 1952 se da la aprobación de la ley de la reforma agraria. En 1955 se creó la fundación de la Asociación Guatemalteca de Productores de Algodón. Creación de la Empresa Portuaria Nacional de Champerico
y la finalización de Puerto Santo Tomás de Castilla. En la época, el puerto más fuerte era Santo Tomás de Castilla, ubicado en el departamento de Izabal. No existía Puerto Quetzal. Hoy Puerto Quetzal es el más fuerte en Guatemala. Ahí entra el turismo de cruceros y entran todos los productos de exportación e importación, entran y salen todos los productos en Guatemala. Entonces, la portuaria que hoy en día conocemos como Boyas de San José, era antes, pues no, ni siquiera existía. Y miren, por eso dice creación de la empresa portuaria nacional de Champerico. O sea, se estaba aperturando, pero se estaba finalizando la más fuerte de la época, que le convenía a Estados Unidos, porque ahí estaba ubicada la Fruit Company, que ya les expliqué que era una empresa bananera. También en 1900, luego se da el levantamiento el 13 de noviembre de 1960. En 1962 se fundaron las Fuerzas Armadas Rebeldes, que fueron conocidas como las FARC. ¿Qué fueron? Allí encontraban a militares y campesinos, que se les dio el título de guerrilleros, ¿sí? En ese momento se levantaron los insurgentes, se les dio el título o el término de insurgente, que eran los como revolucionarios, como los que estaban peleando, los rebeldes. El término insurgente, como que el sinónimo es rebelde. Entonces se levanta y se crea este grupo conocido como FARC, que era en contra del gobierno central. Entonces, este levantamiento se empezó a dar y cada vez empezó a tomar más fuerza y más fuerza y más fuerza, pero cada vez había presidente, se destituía, junta de gobierno, presidente, se destituía, y así se mantuvo durante muchos años. Claro que esa guerra trajo consigo mucha muerte, porque el gobierno empezó a reclutar a militares. ¿Y quiénes eran esos nuevos militares? Niños entre los 11, 12, 13 años, siendo reclutados y enseñados a poder manejar un arma. Entonces, esa fue la violencia que se empezó a desatar en Guatemala. Por su parte, el gobierno y los militares reclutando, y por otro lado, la guerrilla también reclutando a niños, jóvenes y hombres en su mayoría, que pudieran formar parte de la guerrilla. Claro que no solo hombres estuvieron en el gobierno como militares y en la guerrilla, sino que también algunas mujeres fueron parte de ese levantamiento y enfrentamiento, y obviamente muchas personas murieron. Entonces, hasta aquí me voy a detener. ¿Por qué? Porque yo les mencioné que del año 1957 al 1996 se desencadenó una línea de presidentes, pero algunos más mencionados que otros. En el 57 tenemos a Carlos Castillo Armas, ¿se recuerdan? ¿Vimos quién fue Carlos Castillo Armas, sí o no? ¿Sí? Vimos quién fue Carlos Castillo Armas, vimos qué hizo Carlos Castillo Armas, vimos que él muere dentro del Palacio Nacional, ¿se recuerdan? Él es asesinado una noche, se supone que fue su jefe de guardia, ¿perdón? Sí, lo vimos todo. Pero ahorita vamos a recordar, pues. Vimos que él muere, vimos que fue asesinado por su propio guardia, pero vimos que fue un levantamiento político, ¿sí? Entonces vamos a regresar, pero presten atención, vamos a regresar a conocer quién fue Carlos Castillo Armas, ¿sí? Tras el golpe de Estado contra el expresidente Jacobo Arbenz, Guatemala se enfrentaba a un retroceso significativo durante el gobierno de facto de Carlos Castillo. Veamos a continuación algunos de los datos de interés de la época después del derrocamiento de Arbenz. Luego de llegar al poder a través de la fuerza, Carlos Castillo Armas se convierte en presidente en 1954. Durante su mandato desencadenó una campaña anticomunista al punto de prohibir el intercambio comercial con países considerados como comunistas. Puso fin a la creación de partidos políticos, comités agrarios y sindicatos. También anuló todas las reformas de la década revolucionaria entre 1944 y 1954, incluida la Constitución de 1945 y la reforma agraria promulgada por Arbenz. El gobernante de facto además reintegró las tierras expropiadas por Arbenz a compañías norteamericanas. Tras disolver el Congreso, reprimir la libertad de prensa e interrumpir el programa a favor de los indígenas, fue asesinado por Romeo Vázquez, uno de sus guardias, en el Palacio Presidencial el 26 de julio de 1957. Entonces, ¿se recuerdan que esto
¿Se recuerdan que esto sí lo vimos? ¿Sí? ¿Se recuerdan del sistema de gobierno? Había un grupo de comunistas, unos anticomunistas, los conservadores, los no conservadores y todo ese sistema, pero esas son ideologías políticas. Entonces, esos son sistemas de gobierno donde el poder, por ejemplo, en Guatemala dicen democráticos, no somos un país democrático, ¿sí? Un país en donde se busca la participación y la inclusión ciudadana, eso es mentira, en donde solo pueden crecer los altos mandos, en donde solo tienen voz y voto las máximas autoridades y las familias más poderosas de Guatemala, pero nos presentan como un país democrático. Entonces esas son formas de gobierno. Este presidente, por la forma de gobierno que él quiso llevar, en donde por un lado quería mantener al pueblo y por otro lado quería mantener los intereses del Estado y de los inversionistas en Guatemala, llevó a que pues muriera de tal modo, ¿verdad? Que ya se los he mencionado. Entonces, esto yo ya se los estoy explicando, por eso brevemente nos vamos a ir acá para no extendernos tanto en el tema. Se puede revertir la diabetes tipo 2 y equilibrar el azúcar en la sangre. Si usted o un ser querido está luchando contra la diabetes, este descubrimiento importante. Bueno, esta es la firma del presidente cuando retoma el poder. Hoy se cumplen 61 años exactamente del magnicidio del señor presidente, coronel Carlos Castillo Armas. Fue un 26 de junio de 1957, cuando es asesinado dentro de los corredores de la casa presidencial, aproximadamente a las 20 horas y 45 minutos. De este magnicidio se tienen varias versiones. La versión común y oficial es que su muerte fue ocasionada por disparos de arma de fuego, ejecutados por el soldado Romero Vázquez Sánchez, que estaba al servicio de la casa presidencial, y había sido infiltrado por el comunismo para deshacerse del presidente y dar paso a otro gobierno comunista. Esta versión es la que quedó, aunque en realidad se supone que no es la original, debido a que el diario que le decomisaron al soldado se dice que era una prueba fabricada, pues el soldado no tenía la cultura ni el ingenio para poder escribir las notas que en el diario estaban escritas, que cuando el soldado se suicidó era muy difícil que lo haya podido hacer, debido a que el fusil con el que se disparó era más grande que la altura de él. Muy difícil se hubiera podido pegar un tiro en la boca. Salieron otras versiones, entre estas era un complot por parte de la CIA, ya que él sabía demasiado y había que salir de él. Otra versión que fue un complot militar para quitarle el poder y dejarlo en otros oficiales jóvenes. Y la versión más exacta y apegada, realizada por periodistas extranjeros para la revista Bohemia de esos tiempos, era de que había sido asesinado por órdenes del general Rafael Leonidas Trujillo, quien era dictador y tenía el poder en la República Dominicana, ya que este había invertido una fuerte suma de dinero en el ejército libertador para la contrarrevolución. A cambio se le iba a otorgar la orden del Estado, honor que nunca se dio, y en venganza a todo esto, él envió a unos mercenarios de guerra, cubanos dominicanos de los más bizarros para eliminarlo y dejar en el poder a su compañero el coronel Enrique Trinidad Oliva. Se dice que estos mismos mercenarios tenían otra misión de asesinar al último presidente de Cuba, Fulgencio Batista. Estos cubanos dominicanos estuvieron cometiendo muchas fechorías en Guatemala, entre ellos asesinatos de personas inocentes. Entre ellos podemos mencionar que explotaron una granada dentro del bar en la zona 1, matando a su propietario y a la mesera. Para nosotros, esta es la versión más apegada a lo que fue el asesinato del presidente de Guatemala, un 26 de julio de 1957. Textos y fotografía, Ricardo Mendoza. Locución y video. Bueno, la muerte. Ahora, ¿quién fue? Ustedes, aquí hay parte de la biografía de Carlos Castillo Armas, pueden ingresar y conocer un poquito al respecto. De estos, ¿perdón? ¿Quién lo mata? ¿Quién lo mata? ¿Por qué lo mata? ¿Por qué?
porque él quería favorecer al pueblo, pero también quería velar por los intereses de una u otra manera. Al favorecer al pueblo, él desfavorecía el interés de Estados Unidos. O sea, él quiso jugar con ambos bandos, pero obviamente eso no le trajo resultados y hasta tal grado él murió. Por eso les decía, vean la biografía de Carlos Castillo Armas. Ingresen a este link y ahí van a conocer un poquito más. Luego de él toma la presidencia Miguel Ydígoras Fuentes, pero miren, 58, 59, 60, 61, 62 y 63. Este estuvo varios años en la presidencia. Este regresó al sistema de Estrada Cabrera, Jorge Ubico y Jacobo Arbenz Guzmán. Entonces, por eso era que duraba. Si de una u otra manera beneficiaban los intereses de los inversionistas, entonces ellos eran buenos presidentes, pero por otro lado seguía la explotación del pueblo. Entonces ese era el conflicto. Luego de Ydígoras Fuentes toma la presidencia Peralta Zurdia, Julio César Méndez Montenegro, pero aquí en el año viene Carlos Manuel Arana Osorio, acá del 74 al 78. Guatemala no solo estaba viviendo una guerra, conflictos, luchas, enfrentamientos, pobreza, hambruna, porque obviamente como era mucha la guerra, los hombres huyeron, se escondieron en las montañas, eran parte de la guerrilla, algunos estuvieron escondidos porque no querían ser ni del ejército ni de la guerrilla, entonces estaban escondidos en las montañas, dejaron a mujeres desamparadas, a niños, entonces hubo mucha explotación. En ese entonces Guatemala se encontraba en el mero proceso de guerra cuando se da un fenómeno natural que fue el terremoto del 76. ¿Se recuerdan que vimos algo del terremoto del 76? Sí, se recuerdan que vimos el video, ¿sí? ¿Cómo quedó Guatemala desolada, destruida? No solo estaba viviendo ese enfrentamiento, sino que también tenía que afrontar la situación de un desastre natural que no solo había mortandad, sino que sumado al terremoto vino a destruir más el territorio nacional. Recuperarse económicamente de las pérdidas materiales era muy difícil porque no había empleo, había guerra, había lucha. Los que trabajaban en ese entonces eran las mujeres porque hombres no había y los pocos que había le tenían que prestar servicio militar y si no querían prestar servicio militar y no querían, los sorprendía el ejército y ellos no querían prestar servicio, los mataban. Si los agarraba la guerrilla y ellos no querían ser parte de la guerrilla, de todas maneras los mataban. Por eso es que mucha gente y en su mayoría hombres salieron huyendo de Guatemala y pidieron asilo en otros lugares, en otros países, pidieron protección porque en Guatemala era mucha la guerra. Eso se dio durante este gobierno. Otro punto es que Guatemala ha tenido, ya se los expliqué, presidentes militares. Todos han sido de la línea de generales. Desde acá, Carlos Castillo Armas, Miguel Ydígoras, Enrique, Julio César, Carlos Manuel, este presidente que incluso no era de Guatemala, sino fue estadounidense y vino a gobernar nuestro país. Luego está Fernando Romeo Lucas García. Y miren, estos tuvieron un periodo de gobierno bastante marcado. Pero luego viene este presidente que es Efraín Ríos Montt. Él fue acusado del genocidio en Guatemala. Dice la historia lo siguiente, miren pues. El gobierno de Efraín Ríos Montt fue el gobierno de Estrada Cabrera, el gobierno de Jorge Ubico, el gobierno de Jacobo Arbenz, el gobierno de Carlos Castillo Armas, el gobierno de Ydígoras Fuentes en uno solo y en un año. Él mandó asesinar a toda aquella persona que estuviera en desacuerdo y aún si no estuviera en desacuerdo, él mandaba asesinar por asesinar. Él quería que todos aquellos que intentaran decir algo en contra del gobierno eran asesinados. Él daba la orden y a él no le importaba quién estuviera en el lugar.
Él lo único que quería era matar y demostrar que el gobierno tenía el poder. Por eso a él se le acusa del genocidio, y cuando él regresa, porque él huyó de Guatemala, cuando él regresa a Guatemala lo querían procesar, pero obviamente ya no era posible. Ya les expliqué porque la ley tiene amparo para los exmandatarios. ¿Cómo les dije que se llamaba? Ya se me fue el nombre del Efraín Ríos Montt. Miren pues. Perdón ahí por los anuncios. Actívalo ahora. Solo 45 Esta es parte de la biografía de él, para que usted conozca su historia. Y ahí está el personaje. Miren pues, él estuvo únicamente un año en la presidencia, pero ese año fue el año en donde incrementó la violencia o el conflicto armado, porque él quería mantener ese poder. Él empieza su vida política en ese año, en 1982, cuando ganó las elecciones, y a partir de ahí él nunca más llegó a ser presidente. Estuvo metido en temas de política, pero ya no llegó a tal grado, porque obviamente el legado que él dejó para la población indígena es un legado negativo. Recuerden que yo les expliqué a ustedes que hay hechos y acontecimientos que marcaron a ciertos sectores de la sociedad guatemalteca. Si vamos a la ciudad capital y vemos los daños o las secuelas que dejó el conflicto armado interno, no son muchos. Pero si ustedes se van al departamento del Quiché y empieza a preguntar, a indagar con los pobladores, le van a narrar historias trágicas, historias dolorosas, le van a mencionar nombres, y uno de ellos va a ser Efraín Ríos Montt. De hecho, yo recuerdo haber visitado una aldea de Quiché en donde habían casas vacías, y cuando entramos a una de ellas, las paredes todavía estaban manchadas de sangre, y la gente, después de que pasó todo eso, huyó, abandonó y nunca más regresó a esos lugares. ¿Por qué? Porque cuando usted va a comunidades indígenas dice vecinos organizados, porque ellos sufrieron durante la época y fueron los que más daños tuvieron, mayormente en aquellos departamentos o áreas rurales en donde habían estancamientos militares. Ahí fue más la guerra, fue más pronunciada, porque obviamente el ejército estaba activo. Entonces hay ciertas áreas donde fueron muy vulnerables, pero lo que tenemos que comprender es que en su mayoría fue la población indígena. Desde tiempo pasado hasta la actualidad, la discriminación y el racismo son dos temas que no se logran erradicar, y el poder quería dominar a la población indígena a tal grado de que se mantuviera un sistema de esclavitud, quizá ya no con el nombre de esclavitud, pero sí que se mantuviera. Entonces, esa guerra hace relevancia a algunos presidentes, como por ejemplo, miren pues, luego viene Mejía Víctores,
Vinicio Cerezo Arévalo, aquí ya empieza a mejorar la situación. Jorge Serrano Elías, Ramiro de León Carpio, aquí ya empieza, después de Efraín Ríos Montt, en donde se da el año más fuerte del conflicto armado interno, empieza la ONU a interesarse por querer solucionar la problemática que estaba viviendo Guatemala. Les expliqué que solo Honduras y Nicaragua son dos países que nunca tuvieron conflicto armado interno, pero los demás países todos tuvieron una guerra. La diferencia es que solo Guatemala vivió 36 años de guerra, los demás 10 años, 8 años, 6 años, 11 años. Guatemala 36 años peleando, imagínense, solo Guatemala. Por eso es que después de que a Efraín Ríos Montt se le acusa, la ONU empieza a intervenir con el tema de los derechos humanos porque dijo ya mucha violencia, mucha mortandad, mucha pobreza se está dando en ese país. Entonces empiezan a interesarse y aquí empieza a abrirse paso a lo que fue la firma de los acuerdos de paz después de Efraín Ríos Montt. Pero algo muy importante, así como estos presidentes de Efraín Ríos Montt para atrás tuvieron cosas negativas, también más de algo positivo hicieron. Entre ello, la creación de algunas instituciones, la apertura de algunas leyes, la creación de tramos carreteros para beneficio político, pero que hoy en día están siendo beneficios de toda la sociedad guatemalteca. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que comprender. Regresemos acá, miren, 1962. En los años 70 se hizo pública la existencia del Ejército Guerrillero de los Pobres, conocido como EGP, y la Organización del Pueblo en Armas, ORPA. El EGP tuvo su base de apoyo en Huehuetenango y la ORPA se centró en San Marcos, Atitlán y El Petén, las áreas más vulnerables. En 1982, ve aquí está lo que yo les mencionaba. Los grupos guerrilleros y el comunista Partido Guatemalteco de Trabajo, PGT, se unieron para formar un comando único bajo el nombre de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que era la URNG, que fue a través de la URNG que entró la ONU a Guatemala, porque ellos estaban ya pidiendo que cesara la guerra y entonces se dio la intervención, se firmó el Tratado de Oslo, este fue firmado en Noruega, que buscaba que Guatemala tuviera paz, que se pudiera ya frenar ese conflicto que se estaba viviendo, justo en el gobierno de Efraín Ríos Montt. Por eso es que Efraín Ríos Montt empezó a matar, empezó a dar órdenes que se asesinara, dice la historia. Yo no sé si sea cierto o no, pero yo no sé si ustedes han visto que hay áreas rurales en donde se ven así como boquetes. Dice que habrían como una especie de agujero o cueva en las montañas y ahí metían gente, toda la gente que ellos tomaban cautiva, y dice que iba el ejército y les disparaba así, a quemarropa. Habían niños, ancianos, mujeres, de todo, y ellos mataban por matar, y ahí los dejaban. Por eso es que mucha gente desapareció y hoy en día hay personas que están reclamándole al gobierno. Y por eso yo le explicaba que cuando viene de aquellos que prestaron servicio militar, que fueron los famosos FAN, el gobierno les está pagando indemnización. Por eso usted ve a los viejitos ahí pidiendo, recibiendo dinero por parte del gobierno, porque ellos prestaron servicio. Entonces el gobierno, como su liquidación, les tiene que dar ese pago. Eso se dio durante esa época. Entonces son muchos los acontecimientos, pero en el año 82-83, en el gobierno de Efraín Ríos Montt, el genocidio, pero también la apertura a una nueva esperanza para la población indígena. Luego de esto dice, se establecieron las patrullas de autodefensa civil, conocidas como las PAC, a las cuales mayores de 16 años debían prestar servicio. En 1985 cambian de nombre y se asignan como comités voluntarios de defensa civil. Y por eso es que hoy en día está legalmente autorizado. Pues, en Guatemala hay comunes, hay cocodes y el otro ahorita lo voy a recordar, pero ¿por qué creen ustedes que existe un cocode? Sí saben que es un cocode, ¿verdad? ¿Sí? El COCODE es el Comité de Desarrollo Comunitario. Por ejemplo, en la aldea, el caserío o en la colonia donde usted vive, hay un COCODE. La ley los ampara y el COCODE debe
Si, por ejemplo, en la comunidad, por ejemplo, que no hay alumbrado público, entonces a través del COCODE van a la municipalidad y gestionan para que pueda haber alumbrado público. Entonces, el COCODE legalmente fue autorizado, o sea, la ley respalda a los COCODES, a los COMUDES, y ahorita no recuerdo el tercero, pero son tres, que el primero, COCODE, es a nivel sector, el COMUDE es a nivel comunidad, pero hay... el último, el tercero, que no lo recuerdo en sus siglas, es a nivel departamental, en donde representantes, y aquí entra el trabajo del gobernador. Por eso yo les explicaba a ustedes que las funciones del gobernador son velar por la seguridad de la población guatemalteca. Entonces, ya solo con esto cierro. Entonces, surge a través de todo esto, miren, cuando se empieza a aperturar comités organizados para empezar a defender los derechos de la población indígena, y ahí es donde se abre paso a que se pudiera dar solución al conflicto armado interno. Pero yo le estoy hablando que esto se dio después, miren, del gobierno de Efraín Ríos Montt. Estamos hablando que del 57 al año 1883, haga suma de cuántos años Guatemala estuvo en conflicto, mortandad, lloro, lamento, pobreza, desnutrición, hambruna. Si hoy hay escasez, hace algunos años fue peor. Pero después de que sale de la presidencia, empiezan otros a interesarse por Guatemala y empieza a haber un poquito ya más de desarrollo, hasta llegar a Álvaro Arzón. No es el que ha gestionado, él firmó porque justo en ese periodo él se encontraba en el poder. Él no hizo nada para, cuando yo digo nada me refiero a que no fue él el que abrió paso a la firma de los acuerdos de paz, porque esto surgió después del gobierno de Efraín Ríos Montt. Entonces el conflicto armado interno es la guerra que vivió Guatemala, y luego de eso pues ya viene la firma de los acuerdos de paz, porque ya vamos a conocer más de eso. Me voy a detener hasta acá el día de hoy.